sociales. Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Es una alegría verlos a cada uno de ustedes. Quiero decirles que en esta serie, que es Tiempos del Fin, vamos a tocar una parte de la Biblia que en un sentido de seminario teológico se llama escatología. Significa tratado de las cosas por venir o asuntos de las cosas por venir, y así se le llama, escatología. Entonces, en el estudio de la escatología bíblica, te vas a dar cuenta de que han habido algunas de las malas interpretaciones, algunas de las manipulaciones también más grandes que la gente haya podido ver en el ambiente cristiano. Y te voy a decir, este asunto de la escatología hay que tomarlo con mucho cuidado. Así que el día de hoy vamos a hacer un análisis de lo que es los tiempos por venir, el tiempo hacia el futuro. Para ninguno de nosotros es un secreto que a través de la historia del cristianismo, no ha sido una vez, ha sido muchas veces, que personas han venido y han intentado decir, el fin del mundo viene para tal fecha. El fin del mundo es para, me acuerdo de un señor apellido McDonald hace un tiempo atrás que hablaba del 31 de octubre, no me acuerdo de qué tiempo. Y así, tú escuchas ese tipo de cosas. Una vez recibí una llamada de un hermano en Cristo. La verdad que la llamada me sacó de onda y me dijo, Sergio, te llamo para decirte que todo lo que hemos aprendido de la Biblia es mentira. Wow, todo, le digo yo. A ver, sí, porque en abril o mayo del próximo año, me dijo, no me acuerdo qué fecha estábamos, viene el fin del mundo. ¿Cómo que el fin del mundo? Bueno, dice, no el fin del mundo, sino que comienza la tribulación. Ah, ok. Comienza la tribulación en esa fecha. ¿Y va a haber un arrebatamiento antes? No, eso es el arrebatamiento, no, me dice. Vamos a entrar a la tribulación. De hecho, ya estamos en la tribulación y más bien vamos a entrar a la gran tribulación, que es el tema de la próxima semana. Ah, no te creo, le digo. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Y comenzó a decirme algunas cosas, y te voy a decir, comenzó a hablar de un individuo español ahí que estaba dirigiendo la OTAN o un grupo de la ONU, no me acuerdo qué era, estaba hablando de otra persona por allá, y empezó a decirme un montón de cosas, y lo único que pude decirle en el poco tiempo que me permitió hablar con él le dije, oye, el momento y la hora nadie la sabe, solamente el Señor, solamente Dios Padre. Y me dice, no, entre abril y mayo del próximo año va a ser. Ok, algunos meses después tuve un intercambio de correos con él, todavía no había llegado abril y mayo, y lo alenté, oye, si de todas maneras todo esto va a suceder, ¿por qué no traspasan todas las propiedades de ustedes a la iglesia? Y empiecen a donar todo, porque de todas maneras ya esto va a terminar. A ver si lo hicieron. No sucedió, no sucedió. Pero lo que sí te quiero decir, que hay personas por todas partes diciendo, el fin viene, ya estamos a la vuelta, que va a ser a finales de este año. Miren todo lo que está sucediendo y por todas partes vas a escuchar una y otra vez estas cosas. Y te voy a decir, este tipo de temas llaman la atención. Entonces, en nuestras reuniones de comunidad, en estas reuniones de confianza y amistad que tenemos entre nosotros, queremos tocar este tema con un poquito más de profundidad a través de 4 o 5 semanas. Y queremos comenzar con un diagrama. Ustedes lo pueden encontrar ahí en sus aplicaciones o bien lo tenemos allí disponible para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Yo sé que se ve un tanto chico ahí, pero si vamos, viene siendo de izquierda a derecha de lo que ustedes están viendo, comenzamos con la eternidad pasada. La eternidad pasada encontramos a Israel y si ustedes ven allí, se vislumbra una cruz. Esa cruz tiene que ver, obviamente, con la crucifixión de Cristo, su ascensión al cielo. Es básicamente una figura que nos está ubicando, crucifixión, resurrección,
ustedes pueden ver ambos, vienen uno seguido, crucifixión, después resurrección, y después de ese triangulito que simboliza la resurrección, encontramos un periodo que se llama la iglesia. Antes de la resurrección era Antiguo Testamento, después de eso es Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, todos los libros del canon neotestamentario. Y entonces ese es el periodo en el cual estamos viviendo actualmente. Se le llama la era de la iglesia, la etapa de la iglesia, la dispensación de la gracia. Hay muchas maneras como se le puede llamar, pero básicamente ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en la dispensación de la gracia, estamos en el periodo de la iglesia, y este es un periodo que ya ha durado 2000 años, más de 2000 años a estas alturas, y ha sido, imagínense, qué increíble todo lo que ha sucedido en todo este tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que viene a continuación bíblicamente hablando? ¿Qué es lo que va a suceder? El exorcista quiso hacer un intento. Las películas del anticristo 1, 2, 3, 4 son como las de Rocky, van a ser 68 anticristos, también quieren decir qué sucede, el diablo, el hospicio, un montón de películas así medio raras, ¿verdad? Que muchas veces toman todo este aspecto y tratan de cambiarle algunas cosas para hacerlo más hollywoodense, pero yo creo que Hollywood se queda corto con respecto a algunas cosas que vamos a estar conversando en todo este tiempo. Y entonces, ¿cuándo es que finaliza el periodo de la iglesia? Esta dispensación de la gracia, ¿cuándo es que va a llegar a su fin? ¿En qué momento es que vamos a encontrar un evento histórico que todavía no ha sucedido? Va a suceder. La Biblia es clara con respecto a eso. Hay personas, inclusive cristianos, que te dicen que esto no va a suceder porque el razonamiento, de acuerdo a donde ellos parten teológicamente, no les ayuda a eso. Sin embargo, en el griego, wow, en el griego es tan contundente esta información o esta descripción que no permite dudas de que algo así va a suceder y va a ser masivo, y es un evento que se llama el arrebatamiento. Tú lo puedes ver allí, es el primer recuadro superior, casi en medio, dice arrebatamiento. Ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces, allí nos vamos a ubicar. Si tú ves posteriormente, viene un periodo de 7 años después del arrebatamiento. Insisto, es un evento histórico que todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Da paso a 7 años que se llama la tribulación. ¿Qué son estos 7 años? Bueno, es un periodo que se divide en 3 años y medio, donde Satanás viene y consolida su poder a través de la figura del anticristo. No todos los países ni los imperios del mundo van a seguir al anticristo. De hecho, algunos lo van a combatir, algunos se van a enfrentar a él, no necesariamente porque sean buenas personas, sino porque la idea del diablo es destruir la humanidad. Y a la mitad de la tribulación comienza un periodo todavía más terrible que se llama la gran tribulación. Ahí se van a ver cosas realmente espantosas. E inmediatamente ese periodo de 7 años finaliza con el retorno de Jesús a la tierra. Eso se llama la segunda venida de Cristo. En ese momento es que sucede. Y comienza un periodo de 1000 años donde Satanás es encadenado durante todo ese tiempo. Entramos a un milenio donde la tecnología, la salud, todo va a ser increíble. La gente va a tener un desarrollo extraordinario. Sin embargo, al finalizar los 1000 años, Satanás nuevamente es desencadenado durante un poco de tiempo. Y la gente, a pesar de tener el mejor sistema del mundo,
el mejor rey del mundo, los mejores gobernadores del mundo, viene la gente y se vuelve otra vez a rebelar contra el Rey de Reyes, contra Jesucristo. Se dirigen a atacar a Jerusalén, pero Dios ni les da, ni permite que eso suceda cuando, ¡boom!, en ese momento acaba con todos ellos. Toma a Satanás, lo encadena y con Satanás inaugura el infierno eterno, que fue creado para él, los ángeles y todos aquellos que han decidido no creer. Y ahí encontramos la destrucción del mundo tal como lo conocemos, el juicio final que no es para nosotros sino para aquellos que no confiaron en Cristo como Salvador, y comienza la eternidad futura. Parece corto el tiempo, ¿eh? Lo que hemos hablado. En medio de todo esto hay un montón de cosas que hablar y son detalles muy interesantes. Si Dios lo permite, la próxima semana, en las próximas 2 semanas, vamos a tener a disposición de ustedes libros para que puedan venir y estudiar un poquito más acerca de esto. Ahora bien, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 3 al 9. Después de tener esta visión general, Mateo 24, vamos a volver otra vez al periodo de la iglesia. Viene Jesucristo, estaba sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? En esta descripción de Mateo 24 vas a encontrar que Jesús habla de cuáles van a ser los desencadenantes. Jesús habla de elementos que bien podrían aplicarse a la tribulación y a la gran tribulación, pero comienza como a preparar el terreno para que los discípulos entiendan qué es lo que va a suceder. Les dice: no dejen que nadie los engañe. Notemos, de Jesucristo de entrada dice que van a venir personas que los van a engañar, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Estoy pensando en este pastor puertorriqueño que fundó una secta llamada Creciendo en Gracia. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Él decía que era Jesucristo. Mandó a que todos sus seguidores se tatuaran con 777 y algunos con 666. Y algunas de estas personas estaban por allí diciendo que el 666 no era nada malo. Básicamente hablaba que era Jesucristo hombre, y unos rollos bien metidos a rollos. Igual que él, muchas personas claman que son Cristo aquí en la tierra. Y entonces engañarán a muchos, dice. No los engañan a todos, pero engañan a muchos. A mí se me viene a la mente un hermano muy querido. Me acuerdo cuando él confió en Cristo, su esposa y todo. Y tiempo después dejamos de verlos. Tuvieron un problema entre ellos, se desanimaron, y él vino siendo presa de esta secta Creciendo en Gracia. Y es triste cómo perdió a toda su familia. Y uno dice: ¿cómo es que personas tan educadas creen en cuentitos, en leyendas? Y es porque fueron engañados. No menospreciemos el engaño que Satanás está ejerciendo. Dice: oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Pasó la Primera Guerra Mundial y se dispararon las alarmas del fin del mundo. Terminó la Primera Guerra Mundial y no pasó nada. Después vino la Segunda Guerra Mundial, se disparó el fin del mundo, el holocausto, todo lo que viene. Terminó la Segunda Guerra Mundial y algo que estamos notando es que la intensidad y la generalidad de las guerras se va ampliando aún más. Eso es algo que no sucedía en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo habían peleas entre reinos, pero no involucraba a todo el mundo. Una característica que vamos a oír de guerras, amenazas de guerra, pero dice que no nos debe de pegar pánico. Una nación, dice, entrará en guerra contra otra, un reino contra otro reino. Y aquí viene algún detalle más profundo que Jesucristo dice: habrá hambres y terremotos
en muchas partes del mundo. Y algo que es importante entender es que la actividad sísmica esa es hoy en día mucho más alta que en cualquier otro momento de la historia, por cualquier factor que tú te puedas imaginar, ya sea el calentamiento global, ya sea la explotación de minerales, materiales, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera esto se ha incrementado. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Actualmente el país que tiene más cristianos en el mundo es China en este momento. La iglesia china es probablemente más grande en este momento que los mismos cristianos en Estados Unidos. Es algo que ya está sucediendo. Y se calcula que de seguir de esta forma es probable que se alcancen los 350 millones de cristianos chinos para el año 2050. Y algunos dicen que se queda corta esa cifra. Entonces, hay cosas que están sucediendo en diferentes lugares. Sin embargo, la persecución a cristianos es mucho mayor hoy que lo que era hace 1000 años atrás. Cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo, en países islámicos, tiran bombas a los cristianos, descabezan a los cristianos, los matan. No hay grupos, los grupos que de alguna manera hablan de los derechos humanos no dicen nada a favor de los cristianos. Mutilan a las mujeres, las maltratan por confesar su fe. Recientemente una cristiana en Pakistán pasó una gran cantidad de vejaciones básicamente por renunciar al Islam y convertirse al cristianismo. Y te voy a decir, ese radicalismo a tal punto de matar a la gente, de asesinarlos, de no permitir sus libertades, eso es algo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Y no solamente estamos hablando de el movimiento radical islámico, porque muchos musulmanes la verdad que no tienen esa actitud, tienen una actitud bastante amistosa, pero hay un grupo cada vez más y más creciente de radicales que están persiguiendo. No nos vayamos tan lejos. Según los organismos de derechos humanos en libertad religiosa, México, Colombia, todavía tienen focos de persecución a cristianos, especialmente en el sur de este país. Y nosotros, pues obviamente, solamente tenemos que accesar al internet y darnos cuenta acerca de esto. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesucristo nos estaba diciendo, va a haber una generalización, van a haber cosas que van a suceder, pero nota, aún en esas circunstancias, tú y yo no podemos venir y argumentar a la luz de lo que vemos, por ejemplo, con ciertos movimientos sociales que están alejados de los valores de Dios y promoviendo cosas que no son nada bíblicas, como que el mundo está más cerca, estamos más cerca de que venga tal cosa como el desenlace de todos estos eventos que estamos por hablar. Fíjate que una cosa es cierta, cada día que pasa estamos más cerca de que Jesús venga otra vez. Eso está claro, no cabe duda. Pero el día, la hora, el momento, nadie lo sabe. ¿Quién es el único que lo sabe? Dios Padre, dentro de poco lo vamos a ver. Entonces, esto nos lleva a que viene un evento, es un evento que va a marcar la gran diferencia. ¿Qué lo podría desencadenar? Vamos a ver algunos detalles después, pero este evento implica la desaparición de millones de personas de la faz de la tierra. Millones de personas van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Es más, trata así rápidamente de abrir y cerrar el ojo rápidamente, sin hacerme ojitos, así rápidamente. Básicamente, ese va a ser el tiempo que una persona va a estar a tu lado y abre los ojos y ya no está. En un abrir y cerrar de ojos. Y este evento, lo vamos a leer, dice, el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Para poder ubicarnos acá, está hablando de un evento que todavía no lo ha mencionado, sino que inmediatamente después lo menciona. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, da la impresión de que aquí está hablando de un gran sonido, un ruido grande, algo que se sale de lo común, no es solamente un altavoz, un parlante, es algo impresionante. Y dice, el Señor mismo descenderá del cielo. No está hablando de la segunda venida, está hablando de algo que va a suceder, algo que va a acontecer. La Biblia dice en las nubes. ¿Dónde va a ser eso? ¿En qué lugar de las nubes? ¿A qué altura? No sabemos, pero es algo que va a suceder. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunas personas, especialmente los estudiosos en esta área, hablan de que la transformación de ese cuerpo glorificado de aquellos que murieron en Cristo va a ser inmediatamente antes de aquellas personas que estén vivas en ese momento y que sean arrebatadas. Toda aquella persona, imagínate que tú estás viviendo con un cáncer y fuiste diagnosticado con un cáncer en 3er grado, un linfoma, y sabes que vas a tener que luchar mucho contra ese cáncer y que tienes tus retos, y en ese momento eres arrebatado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tal vez un familiar tuyo que había confiado en Cristo un poquito antes, te vas a dar cuenta que su glorificación es obvio, es claro, es obvio. Una persona que muere está con el Señor. Esa persona habrá resucitado primero, va a estar con el Señor, ¿verdad? Obviamente. Pero tu cuerpo lleno de cáncer, lleno de molestias, lleno de enfermedades, lleno de tantas cosas ahí, en ese momento, un abrir y cerrar de ojos, se encuentra con el Señor. Ya no hay más cáncer. Ya no hay más enfermedad. Vas a estar viendo al Señor cara a cara en una situación, en un evento que tal vez nunca te imaginaste. Porque, por ejemplo, uno cuando piensa en encontrarse con el Señor, ¿qué es lo que piensa? Voy a llegar a viejo, en el mejor de los casos, voy a llegar a viejito, voy a estar ahí, voy a tener a toda mi familia alrededor mío y me muero. Esa es una idea. Otros dicen, no, tal vez me muero en un accidente, ok. Pero muchas veces pensamos, vamos a morir y después vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ver a Dios. Es correcto, la mayoría de nosotros. Pero en este evento no es así. En este evento, aquellas personas que en el momento en que suceda eso son salvos, o sea que habrán creído en Cristo como su Salvador antes, habrán depositado su fe en el perdón de pecados que Cristo les ofreció en la cruz del Calvario. Esas personas en ese momento preciso van a ser arrebatados en las nubes y se van a encontrar con Cristo. Lo vamos a leer, dice. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, da la impresión que Pablo pensaba que eso iba a ser pronto, ¿eh? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Estamos hablando con esos de la primera resurrección. Para recibir al Señor, ¿dónde? ¿Dónde es que dice la Biblia que lo va a recibir? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjate que el propósito de escribir, Pablo, escribir esto, era para que la gente se pudiera alentar. Voy a tratar de explicarme un poquito. Nuestro entendimiento moderno del rapto, del arrebatamiento, parece tener poca o ninguna conexión con ese evento futuro. Sin embargo, la palabra se aplica correctamente a este evento, rapto, porque rapto es un estado o experiencia de ser llevado de un lugar a otro lugar. De hecho, el término proviene de una palabra latina, que es la palabra rapio. Ahí no lo tienen, así como lo estoy pronunciando, rapio, que significa arrebatar en relación al éxtasis de una persona a nivel espiritual o la remoción de un sitio a otro. Por ejemplo, un rapio podía ser, voy a quitar esto de acá y lo voy a poner acá.
Eso básicamente rapio. Entonces, esa palabra rapio implicaba llevar a alguien en espíritu o cuerpo a otro lugar, el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Entonces, la palabra raptio en Tesalonicenses lo encontramos en la forma de arrebatamiento. Ustedes lo pueden ver ahí, dice, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es la palabra rapio, que en el griego se maneja la palabra que es harpazo con H, harpazo, no sé cómo se pronunciará, pero debe ser herpazo, básicamente, que significa arrebatar o llevarse. Esta misma palabra, harpazo, es la mismita palabra que se utilizó para describir al evangelista Felipe, cuando se acuerdan que estaba en un lugar él y de repente dice que el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó al desierto para que se encontrara con aquel funcionario etíope. ¿Te acuerdas tú? Ese hecho de que él estaba en un lugar y de repente fue harpazo, fue arrebatado de ese lugar donde estaba para irse a otro lugar, es la mismita palabra que se utiliza en Tesalonicenses. Así que no cabe ninguna duda que imagínate, porque él estaba en Gaza, ¿va? Y de repente es trasladado hasta Cesarea. Felipe, en un abrir y cerrar de ojos, fue algo inmediato. De repente se encontró donde estoy y vio pasar al funcionario ahí. Entonces, no cabe ninguna duda que esa palabra que se utiliza en Primera de Tesalonicenses es para indicar la real remoción de personas de la tierra al cielo. Ese es el arrebatamiento. Esa es la circunstancia. Y se han escrito libros, se han hecho películas, se han conversado mucho acerca de esto, tratados, y todo es muy interesante. Aquí voy a abrir un primer paréntesis. Todo esto es muy interesante, pero debemos de asegurarnos de ser muy bíblicos. Porque muchas personas comienzan a jugar con todos estos términos y con todos estos versículos, y uso la palabra intencionalmente jugar, porque comienzan a inventar diferentes cuadros, cómo podría suceder, y llega un momento en que pasan de cómo podría suceder a esto es lo que va a suceder. Y ese es un gran problema, porque te voy a decir, yo no podría decir exactamente qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, el día que va a suceder. El único que lo conoce es Dios. Simplemente podemos decir como decían los profetas, como decía Daniel, como decía Ezequiel, como decía el mismo Juan, el apóstol, cuando decía, lo que estoy viendo parece ser, dice, como langostas que salen de la tierra y escupen fuego y sus colas pican. Y aquellos que son tocados por esto se quieren suicidar y no pueden suicidarse. Por ejemplo, los que están a favor de la eutanasia, ¿verdad? Se quieren morir y no se pueden morir. O sea, entonces, simplemente, ¿a qué se estaba refiriendo Juan? ¿Eran tanques de guerra? ¿Eran orugas como las de la película esa de La Guerra de los Mundos que estaban debajo? ¿Qué sucederá? La verdad es que no sabemos, pero hay cosas que ellos vieron que en sus palabras y en su conocimiento no lo podían expresar, y eso es lo que tenemos en la Biblia. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta inicial: ¿cuándo es que va a acontecer el arrebatamiento? Bueno, vamos a leer Mateo 24:14. Jesucristo dijo: se predicará la buena noticia, el evangelio, acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Este es un verso que tradicionalmente la iglesia cristiana ha usado muchas veces para alentar al evangelismo mundial. Dice que cuando llega un momento en que el mundo, puede ser a través de medios de comunicación, puede ser a través de un gran evento de televisión o de internet o lo que sea,
escuche el evangelio, dice, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Ese puede ser un factor desencadenante muy importante. En otras palabras, mientras tú y yo más predicamos el evangelio, más nos acercamos a ese desenlace. Entonces, hasta cierto punto, pero es que Pablo cada vez que predicaba y predicaba y predicaba, estaba anunciando la venida del Señor. No solamente su muerte, sino la venida del Señor. Y en el versículo 34 Jesucristo dice, les digo la verdad, no pasará esta generación que esté viviendo todas esas cosas que están ahí hasta que todas estas cosas sucedan. En otras palabras, una generación bíblica podía durar 38, 40 años aproximadamente. Entonces, desde el momento en que se comiencen a ver ciertas cosas, presumiblemente no va a pasar tanto tiempo, medio siglo, probablemente menos. ¿Cuándo va a ser el momento? No lo sabemos. Versículo 35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, refiriéndose a quién. Solo, ¿quién lo sabe? Entonces, ¿qué pasa si viene un chavo y dice, totalmente confirmado, Jesús viene el 23 de abril del año 2020? Y te comienza a decir un montón de cosas y te suena interesante, te suena lógico y te enseña algunos versos. ¿Deberías de prestarle atención? Obviamente no, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Si no lo sabe Cristo, si no lo saben, bueno, Miguel, el arcángel, no lo sabe. El jefe de los ejércitos celestiales no lo sabe. No lo sabe Gabriel, el ministro de Relaciones Exteriores del cielo. Entonces, ¿por qué lo va a saber? Es que feo decir esto. ¿Cómo lo va a saber un gato? No lo va a saber. No lo va a saber. El único que lo sabe es el Padre. Entonces, no te dejes impresionar por palabras bonitas. No te dejes inquietar por si alguien te ha inquietado. Yo sé que hay personas que van a ver esto y algunos en algún momento se van a confortar con el hecho de saber que el mundo no viene rápidamente. Una vez estaba en una reunión familiar y un familiar se me acercó con un grado de preocupación para decirme, Sergio, ¿viene el final o no viene el final? Yo le dije, no viene. No viene, por lo menos esa fecha no. Que va a venir algún día, pero esa fecha no, despreocúpese. Y en efecto, vino la fecha, nada sucedió. Ok, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el momento del arrebatamiento? En primer lugar, la desaparición de una alta cantidad de personas en este mundo. A ver, ¿por qué esa alta cantidad de personas? ¿Se van a ir necesariamente toda persona que es religiosa? No. ¿Se van a ir personas que sean buena gente? No. ¿Puede ser que se vaya algún bandido? Sí, se ha creído en Jesucristo. Y esa es la parte difícil muchas veces. Y entonces, ¿quiénes son los que van a estar en esa desaparición? Todos aquellos que doblando su rodilla reconocieron que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Personas que dijeron, yo no me puedo salvar portándome bien, necesito la gracia de Dios. Toda aquella persona que haya aceptado a Cristo como Salvador puede estar seguro que el día que muera va al cielo. Pues la salvación no depende de obras, es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Él. Entonces, esta desaparición de millones de personas y muchos millones de personas se va a dar y va a ser algo realmente impactante, ¿no crees tú? Imagínate que en ese momento, voy a hablar en voz alta. Imagínate que tienes una amiga y tú le hablas acerca de Jesucristo y se burla de ti. Sí, sí, de repente van a desaparecer, así como en Hollywood, ¿verdad? Sí, sí, y se burlan de ti. Y tú le dices, oye, cuando escuches que millones de nosotros desaparezcamos, voy a dejarte
aquí en tu casa, en este lugar, te voy a dejar una lectura. Léela cuando desaparezcamos. Y la amiga, sí, se sigue riendo. Y de repente desaparecen muchos. Esas películas como las de Hal Lindsey, por ejemplo, un autor cristiano, mencionan, viene un piloto en un avión y de repente desaparece uno o los dos pilotos. ¿Qué va a pasar con el avión? Se viene para abajo. ¿Qué va a pasar con personas que estén en un lugar? Tal vez va el esposo, la esposa, los niños y la abuelita no quiere saber nada necesariamente de Dios. Se queda la abuelita sola, en un abrir y cerrar de ojos. Ese va a ser un momento muy difícil. Y es tan impactante el momento que el desencadenamiento de la entrada a la tribulación es obvia por el simple hecho de esa desaparición. Es tan impactante que en ese momento se forma un nuevo orden mundial que va a acelerar el trabajo de Satanás queriendo ponerse como el emperador y el rey. De hecho, a la mitad de los 3 años y medio de la tribulación, eso lo vamos a ver la próxima semana, viene, se sienta en Jerusalén y dice, yo soy el Mesías. Satanás reclama a través del anticristo que él es el Mesías. Y bueno, ese es un asunto impactante. Entonces, esa desaparición va a ser impresionante. Entonces, regresando otra vez a tu amiga, mire, tu amiga dice, ¿y qué pasó? Mauri desapareció, Samuel se fue, Dina ¿dónde está? ¿Y Loida? A ver, y todos van a la misma iglesia, a ver si. Ellos hablan de que la salvación es por medio de la fe. Voy a la casa a buscar lo que me dejaron ahí, comienza a buscar aquello. Y hay una guía ahí, ¿qué hacer para creer en Jesucristo? Y viene esa persona y dice, Señor, yo me quiero ir con ellos, Señor. Qué horrible esto que está sucediendo, que significa que lo que ellos estaban diciendo es verdad. Así que, Señor, yo en este momento acepto a Cristo como Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Y esa persona recibe a Cristo como Salvador. Y tú dices, wow, qué bien. Entonces va a ser arrebatada. No, se va a quedar viviendo el tiempo de la tribulación. O sea que va a ver a color en directo la ascensión y una de las cosas más terribles y terroríficas, diría yo, que pudieran ver los seres humanos en vida. Cosas terribles. Y hasta el cielo se puso. Para aquellos que nos están escuchando, tembló en ese momento, para que vean el poder de. Aquí en Monterrey casi no truena. O sea, esa es una manera de decir, sí, así es la cosa. Repetimos, esta desaparición de un montón de personas es diferente a la segunda venida de Cristo. Básicamente Jesús recogiendo a su iglesia, raptio de la tierra, llevándola a estar con Él. La pregunta que surge aquí, ¿y qué va a pasar con nosotros una vez que seamos arrebatados? ¿Dónde vamos a estar? ¿Nos vamos a quedar en las nubes volando o algo por el estilo? No. Vamos a estar con Dios, con Él en su gloria, durante 7 años. Yo no sé cuál va a ser el grado de capacidad intelectual. Yo presumo que Dios no nos va a tener dopados, porque muchos piensan que estar ahí en el cielo es como estar dopados sin saber lo que sucede. Nada de eso. Vamos a tener mente funcionando al 100%. Actualmente nuestro cerebro funciona de un 4 a un 8%, los más inteligentes. Ahí va a estar funcionando al 100%. Con cuerpos glorificados. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a estar viendo todo eso suceder en la tierra, pero en un estado completo de control, de quietud. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la gente que se quede acá? Comienza a vivir el periodo de la tribulación. Entonces, básicamente, para venir y englobar lo que es el rapto, lo que hemos estado mencionando, que este es nuestro primer tema. Ese es un regreso de Cristo, pero no es la segunda venida, donde Dios viene y viene a recoger a su iglesia para llevársela al cielo.
Yo me imagino que estás haciendo la pregunta. Entonces, ¿significa que no quedan cristianos en la tierra? La respuesta es, si todos los cristianos son arrebatados, ¿cuántos cristianos quedan en la tierra? Cero. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia habla de personas que empiezan a dar testimonio y comienzan a evangelizar? ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que creyeron en Cristo una vez después de que todos fueron arrebatados. Muchos de ellos, enseña la Biblia, son personas que pertenecen al pueblo judío, que después de estar estudiando que Jesús no era el Mesías, se descubrieron, sí, Jesús es el Mesías. Y comienzan a evangelizar. Se habla de 144,000 jóvenes judíos, no son los testigos de Jehová, que comienzan a dar el evangelio. Se habla de 2 testigos, eso también la próxima semana se va a ver en un acto espeluznante, impresionante, cómo Satanás viene y comienza a afectarlos y a golpearlos y a hacer muchas cosas contra ellos. Entonces, el regreso de Cristo en las nubes, ese es el rapto. Se habla, repito, de una resurrección donde todos aquellos que han muerto en Cristo antes que nosotros van a estar ahí los vamos a ver. Implica el rapto, implica el arrebatamiento, implica una reunión, porque la Biblia dice que nos vamos a reunir con Él, con el Señor y con todos sus amados que han muerto. Significa que vas a ver a tu familiar que se acaba de adelantar, vas a conocer a tu hijo que no conociste. Por ejemplo, Loida y yo por lo menos tengo esa motivación. Nosotros perdimos un bebé. Ese bebé no lo conocimos. De hecho, le hemos llamado Daniel a él, pero no sé si es Daniela. No llegamos a saber si era niño o niña. Y le vamos a ver en el cielo. Va a ser una gran alegría conocerlo, porque no pudo crecer con nosotros. Y entonces, ese encuentro ahí, les voy a decir, imagínense estar con Alan por toda una eternidad. Y allá no va a poder vender seguros. Entonces, imagínense ustedes qué alegría. Y ahí Vilo trabajando con nosotros y los hermanos y disfrutar, aún aquel que te cae mal. Así que mejor te conviene llevarte bien con los hermanos desde ya, porque te lo vas a encontrar por toda la eternidad. Y puede ser que el Señor en una audacia espiritual te ponga la casa de Él al lado tuya. Puede suceder, porque Dios te ha ofrecido moradas eternas, así que ya sabes quién va a vivir a tu lado, ¿eh? Así que mejor empieza a llevarte bien con él o con ella. Ahora bien, en medio de todo esto hay una noticia muy tranquilizadora. El arrebatamiento nos da consuelo, nos anima, porque hay implicaciones. Estas son las implicaciones. Marca el comienzo de la tribulación y tú y yo no vamos a estar ahí. Y eso es una de las cosas más maravillosas. Ustedes que están aquí, mis hermanos, que han aceptado a Cristo como Salvador, tenemos una de 2 opciones. Si Jesús viene ahora, nos vamos con Él. ¿Es correcto? Si Jesús no viene hoy, lo más seguro, vamos a morir y nos vamos a encontrar con Él. En otras palabras, nosotros ya no vamos a vivir la tribulación. Entonces, sí, entonces ese es algo que puede animar tu corazón. Por otra parte, otra implicación es que viene el ascenso de la figura de Cristo del anticristo, una vez que el pueblo de Dios sea llevado. Imagínate, va a haber tanta confusión que la gente va a estar buscando un líder carismático, político, muy inteligente, y esto da paso a la figura del anticristo. Pero recordemos, el día, la hora, nadie sabe. Hay personas que dicen, óiganme, ¿y quién es el anticristo? Porque se refiere a un ser humano obviamente poseído completamente por Satanás. ¿Quién va a ser ese ser humano? Pues fíjate que una posible explicación a eso es que Satanás ya tiene a su anticristo listo. Como él no sabe el momento y la hora del arrebatamiento, ¿verdad que no lo sabe? ¿Quién es el único que lo sabe? Es Dios. Entonces, como solamente Dios sabe, en cada momento de la historia, Satanás tiene listo a su anticristo para tomar el poder. Así que es probable que te lo hayas cruzado o hasta hayas votado por él.
No sabemos qué ha sucedido. No digo sin meternos a cuestión política. No sabemos. No sabemos qué pudo haber sucedido. Y corrijo eso. Nadie votó por él, ¿verdad? Entonces, de alguna forma lo que te quiero decir es que qué problema meterse en lío, ¿verdad? La figura del anticristo o la persona del anticristo ya existe. ¿Quién es? No lo sabemos. Si viniera el arrebatamiento, podría ser un detonante para ese momento. Ok, ¿por qué es importante conocer acerca del rapto o del arrebatamiento? Nos da tranquilidad, ¿no crees tú? Nos da mucho, nos ubica en el tiempo. Pero yo quiero mencionar dos cosas importantes y nos vamos a ir con esto. En primer lugar, te hace reflexionar acerca de la dirección que lleva tu vida. ¿Para qué estás viviendo? Sí, te hago la pregunta, ¿para qué estás viviendo? Si te pones a pensar, una de las cosas más importantes que tú y yo deberíamos de hacer es ser testigos de Cristo y embajadores donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos nuestro trabajo, recibamos dinero a través de nuestro trabajo, gloria a Dios, Dios nos provee finanzas a través del trabajo duro y eso es algo que deberíamos de estar haciendo. Pero la razón por la cual tú y yo estamos aquí en la tierra es para conocer al Señor, para llevar es su testimonio de vida eterna a toda la humanidad. Para eso estamos acá. Si no, el Señor hace tiempo nos hubiera llevado. Si en el momento de creer en Jesucristo solamente eso fuera la vida del cristiano, ya nos hubiéramos ido. Pero Dios te tiene aquí y quiere que te pongas a pensar acerca de lo que hoy estás haciendo. Quiero preguntarte, ¿estás invirtiendo tu vida para las cosas eternas? ¿Evangelizando a tus amigos? Yo sé que algunas veces no hay tiempo y muchas veces también no está ni el talento en algunos casos para venir y saber evangelizar en un corto tiempo. Entendemos que muchas veces sucede eso, pero tú y yo siempre podemos sembrar una semilla a esa persona y ponerle una piedra en el zapato para que esa persona piense y sea más proclive a las cosas de Dios. Entonces es muy importante que tú y yo podamos venir y reflexionar acerca de eso. ¿Cuál es la dirección que lleva tu vida? Yo te quiero preguntar, ¿eres tú una persona seria con las cosas de Dios? ¿Eres una persona que obedece lo que tu papá te está diciendo, tu papá que está en los cielos? ¿O estás medio jugando con tu vida cristiana? ¿Estás jugando a la iglesia? ¿Realmente? ¿Cuál es tu dirección? Si yo le pudiera preguntar a tu familia que está aquí y le pudiera preguntar a ellos, oye, ¿realmente tu cónyuge, tu hijo, tu papá ama al Señor? ¿Qué dirían de ti? Es importante que de alguna manera reflexionemos. Te voy a decir, propiedades, alguien se va a quedar con ellas. Tu dinero no te lo vas a poder llevar al cielo. Las cuentas se las va a acabar el yerno, por decir algo. O el cuñado, ya sabes cuál cuñado. O se lo va a llevar el fisco. Yo no sé qué va a suceder. O se lo va a llevar el nuevo esposo de tu mujer, no sé. Pero te voy a decir, aquellas personas que tú le des el evangelio, ¿van a dónde? Al cielo. Y eso es maravilloso. Y la segunda cosa también te hace reflexionar acerca de tu eternidad. Mis queridos hermanos, no hay razones aparentes, tecnológicamente hablando, para que todas estas cosas puedan suceder en cualquier momento. Jesucristo viene en cualquier momento. Y muchas de estas cosas pueden terminar. Así que vivamos como si el Señor viniese mañana. Preparémonos, evangelicemos, vivamos con seriedad la vida cristiana, porque eso puede suceder en cualquier momento. Ahora bien, no le metamos miedo a las personas, que eso nos impulse más bien a servir, a ayudar, a evangelizar,
a abrir la palabra, a seguirles enseñando para que ellos, como buenos discípulos, le enseñen a otras personas y después a otras personas, y este evangelio se pueda diseminar por toda la tierra. Así que terminamos el día de hoy con este tema. En la próxima semana hablamos de la tribulación. Vénganse listos, comiditos, y si no van a comer acá. Y terminamos con una oración, con una reflexión personal. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y las personas que nos están viendo en este momento, queremos animarles a que puedan también cerrar sus ojos en este momento. Para algunos quizás es la primera vez que escuchan una información similar, pero el arrebatamiento, el rapto de la iglesia viene. Solamente es cuestión de tiempo. Puede ser hoy, puede ser mañana, solamente Dios sabe. Jesucristo dijo que ni Él mismo lo sabía, que solamente su Padre conocía el momento y la hora. En este momento, ahí donde estás, quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos. Y mientras tienes los ojos cerrados, sé que te has dado cuenta que lo que viene tiene sentido, lo que viene es eterno. Y probablemente muchas de las cosas que estás haciendo aquí en la tierra o por lo que has planificado vivir no tiene mucho sentido a la luz de todo esto. Dile, Señor Jesucristo, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí y perdonar todos mis pecados en la cruz. La Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, puedes estar seguro de tener vida eterna, vida para siempre. Ese mensaje, llévalo a otros. Esa es la gran comisión, llévalo a otros. Anima a esos otros a que se lo lleven a otras personas. Dile al Señor Jesucristo en este momento, Señor Jesús, quiero vivir para ti. Quiero consagrar mi vida a ti. Quiero con el comienzo de esta serie decirte, Señor, que agradezco tu cuidado, tu amor. Gracias por arrebatarnos y llevarnos a estar contigo. Dios, queremos llevarnos a la mayor cantidad de personas para que no vivan esa tribulación. Úsanos, Señor. Ayúdanos a vivir nuestros días con sabiduría. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.